Hoy toca subir al Pirineo, así que nos vemos allá arriba. Y bueno, mientras subimos hasta Libón, os voy a contar una pequeña leyenda que nos dijeron en esta excursión. La leyenda de la montaña de Foratata, que está en Formigal, que Formigal en aragonés significa hormiguero. Y es variada la historia, pero una versión popular cuenta la historia de un valiente pastor llamado Foratón. Se dice que Foratón, enamorado de una joven del pueblo, desafió a un poderoso brujo para demostrar su valentía. El brujo, enojado, lanzó un hechizo que creó un agujero en la montaña, formando el famoso Foratata, o agujero en la roca. La leyenda sugiere que Foratón logró derrotar al brujo y ganar el amor de la joven, pero la montaña quedó marcada por el enfrentamiento, dando origen al nombre y a la peculiar forma de la montaña. Esto es una de las leyendas que nos fueron contando mientras subimos allá arriba y me pareció preciosa, ya que soy un gran amante de nuestro Pirineo aragonés. Y también os quiero comentar que esta excursión está muy bien para hacerlas en familia, lo recomendamos 100%, pero eso os lo contaré en la bajada. Aquí mismo donde nos encontramos, en el año 1945, se estrelló un avión nazi, supuestamente allí, que huía con un botín lleno de oro de la guerra. Se estrelló aquí y sí que se encontraron restos del avión, dicen, pero jamás se encontró el oro ni demás pertenencias que tenía el avión. Entonces no se sabe si lo cogieron la gente del lugar o qué pasó. Cuando estuve allá arriba grabé y no me di cuenta del mal sonido que tuve. Esto lo hice para verano y claro, me ha sido imposible volver a grabarlo, así que lo siento por ese mal sonido. Os quiero contar, esta excursión cuesta unos 18 euros por persona, los niños son gratis y subes en tren desde Piedrafita de Jaca, que es el pueblo, hasta Libón. También te permiten ver todo este hermoso paisaje con todo el ganado que tienen por ahí arriba. Y dura unas 2 horas. Merece la pena, la verdad. Lo recomiendo 100% para familiares, amigos. También hay una opción de que subes por la mañana, haces tu andada si quieres, o te quedas todo el día ahí tumbado sin hacer nada y luego por la tarde puedes bajar en el siguiente tren. Así que lo recomiendo 100%. Os dejo estas imágenes de fondo que grabé con la banda sonora que he hecho también. Y nada, espero que os suscribáis, que os guste y nos vemos en la próxima. Un saludo.